Bienvenidos. En esta sesión vamos a revisar la información teórica para la elaboración de pronósticos por series de tiempo. Vamos a analizar una gráfica en la que les presento cómo están clasificados los métodos para elaborar pronósticos. El pronóstico, pues, es una predicción para alguna situación en particular de una empresa, que pueden ser ventas, pueden ser costos, principalmente. Y estos métodos para pronosticar los dividimos en dos: métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Los métodos cualitativos principales son el método Delphi, la investigación de mercados, hacer analogía histórica y técnicas acumulativas. Son los principales. Debe haber más métodos cualitativos, sin embargo, los que siempre llevan la delantera son estos. Por otro lado, los métodos cuantitativos se pueden dividir en dos grandes grupos. Por un lado, las series de tiempo, por el otro lado, las técnicas de relaciones causales. Dentro de las series de tiempo encontramos el promedio móvil simple, el promedio móvil ponderado y la suavización exponencial. Del lado de las técnicas causales, tenemos la regresión lineal simple, en la cual se hace uso de la ecuación de y igual a más b por x, y también la regresión lineal múltiple. En esta sesión vamos a analizar precisamente las series de tiempo, específicamente el promedio móvil simple, el ponderado y la suavización exponencial. El análisis por series de tiempo, los modelos de pronósticos de series de tiempo tratan de predecir el futuro con base en la información pasada, de ahí su nombre, series de tiempo. Por ejemplo, las cifras de ventas recopiladas durante las últimas 6 semanas se pueden utilizar para pronosticar las ventas de la siguiente semana, séptima semana. Por otro lado, por ejemplo, las cifras de ventas trimestrales recopiladas durante los últimos años se pueden utilizar para pronosticar los trimestres futuros. Aun cuando en estos ejemplos que yo les presento se contienen ventas, es probable que se utilicen distintos modelos de series de tiempo para poder pronosticar. Esto dependiendo, pues, a las características o a la tendencia que se tenga del producto sobre el cual se vaya a realizar el pronóstico. Y bueno, aquí tomando como base el autor James y Aquilano en el libro de Administración de las Operaciones, ellos presentan esta tabla que es una guía para seleccionar un método de pronóstico apropiado. Bueno, por ejemplo, el método de pronóstico promedio móvil simple, los datos históricos que se requieren es de 6 a 12 meses y normalmente se utilizan datos semanales, pero el dato histórico sería ese, es decir, la información o la base de datos de información histórica debe oscilar entre 6 meses y un año. El patrón de los datos deben ser estacionarios, es decir, sin tendencia ni temporalidad. ¿Okay? Es decir, que no exista una tendencia, que no sean, digamos, o productos que a través del tiempo, en un año, por ejemplo, ya se tenga que el clima, las estaciones, digamos, o hagan que haya cambios o bajen las ventas o aumenten. Por lo tanto, el horizonte de pronóstico va a ser de corto a mediano. El promedio móvil ponderado y la suavización exponencial se necesitan de 5 a 10 observaciones, ese sería el dato histórico. Los datos deben ser estacionarios y por lo tanto el horizonte de pronóstico es corto, es decir, puede ser de una semana o de un mes. La suavización exponencial con tendencia, igual se necesitan de 5 a 10 observaciones. En este caso ya tenemos datos estacionarios y con tendencia. El patrón de los datos debe tener esa característica y el horizonte de pronóstico es corto. Con respecto a la regresión lineal, se requieren de 10 a 20 observaciones para la temporalidad y por lo menos 5 observaciones por temporada.
Es decir, comparar, por ejemplo, si se va a realizar la primera semana de enero, comparar con la primera semana del año pasado y el año antepasado. El horizonte de pronóstico es de corto a mediano. Bueno, por lo tanto, el modelo de pronóstico que una empresa debe utilizar depende de algunos elementos. El primero, el horizonte de tiempo que se va a pronosticar. Entre mayor sea el horizonte de tiempo, la probabilidad de que nuestro pronóstico tenga algún margen de error crece. La disponibilidad de los datos también es importante, ya que pues se requiere de una base de datos amplia. Una precisión requerida, por lo cual un modelo de pronósticos tiene que estarse supervisando y comparando con los datos reales para poder obtener el error del pronóstico y de esta forma identificar si el método de pronóstico seleccionado es el óptimo para las características del producto que se esté pronosticando. El tamaño del presupuesto de pronóstico y finalmente la disponibilidad de personal calificado, ya que, pues bueno, el ir haciendo pronósticos, pues se tiene que ir familiarizando con los datos, con la información que se maneja y también, pues, con otros factores que pueden afectar nuestro pronóstico. Ya hablemos de el medio ambiente externo que rodea a cualquier empresa. Por lo tanto, cuando se selecciona un modelo de pronóstico, existen algunos otros factores, como el grado de flexibilidad de la empresa, eh, mientras mayor su seguridad para reaccionar con rapidez a los cambios, menos preciso necesita ser el pronóstico. ¿Cómo entendemos este dato? Y es que tenga esa facilidad para poder adaptarse ante situaciones adversas. En ese en esa situación, si se hace un pronóstico para una empresa que sea flexible, entonces si ese pronóstico tiene algún error o cuando ya estemos eh, sobre los datos reales, nos damos cuenta que lo pronosticado difiere mucho de lo real, las empresas con un grado de flexibilidad pueden adaptarse. Otro aspecto es la consecuencia de un mal pronóstico. Si una decisión importante sobre la inversión de capital se basa en un pronóstico, este debe ser un pronóstico muy bueno, porque se está realizando una inversión con base en pues datos pronosticados. Ahora pasamos al promedio móvil simple. Cuando la demanda de un producto no crece ni baja con rapidez eh, y si no tiene características estacionales, un promedio móvil puede ser útil para eliminar las fluctuaciones aleatorias del pronóstico. Aunque los promedios de movimientos casi siempre son centrados, es más conveniente utilizar los datos pasados para predecir el periodo siguiente de una forma más directa. Eh, Un promedio, por ejemplo, centrado de 5 meses, de enero a febrero, marzo, abril y mayo, da un promedio centrado en marzo. Sin embargo, los 5 meses de datos deben existir, ¿sí? Contando los 5 meses y si sacamos un promedio. El promedio móvil simple es así, sacar un promedio de los datos que tenemos registrados. Si el objetivo es pronosticar para junio, se debe proyectar el promedio de movimientos de marzo a junio. Si el promedio no está centrado, sino que se encuentra en un extremo, se puede pronosticar con mayor facilidad, aunque quizás se pierda cierta precisión. Es decir, si notamos que hacemos un pronóstico y los últimos meses están con un incremento sobre los primeros, ahí el grado de precisión pues podría variar. Por lo tanto, es muy importante que identifiquemos hasta cuántos datos vamos a tomar para poder calcular nuestro promedio móvil simple. Es decir, el promedio móvil simple puede ser tomando 5 datos. Ejemplo, queremos pronosticar las ventas de un domingo, ¿sí? de un restaurante.
sería como un poco complicado tal vez considerar las ventas o hacer un promedio de las ventas de sábado, viernes, tomemos 3 días para pronosticar las ventas del domingo, entonces tomaríamos sábado, viernes y jueves. Si sacamos el promedio de esos 3 para poder sacar el promedio móvil simple, el del domingo, probablemente nuestros datos tengan algún error. Lo ideal sería hacer un pronóstico de 3 domingos anteriores, ¿sí? Es decir, de 3 semanas anteriores únicamente del domingo. Por lo tanto, retomando lo que aparece en la presentación, si se requiere pronosticar para junio con un promedio móvil de 5 meses, puede tomarse el promedio de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Cuando pase junio, el pronóstico para julio será el promedio de febrero, marzo, abril, mayo y junio, y así sucesivamente. Aunque es importante determinar el mejor periodo para el promedio móvil, existen varios efectos conflictivos de distintos periodos. Cuanto más largo sea el periodo del promedio móvil, más se uniformarán los elementos aleatorios, lo que en algunos casos es conveniente. Pero si existe una tendencia en los datos, ya sea a la alta o a la baja, el promedio móvil tiene la característica adversa de retrasar la tendencia. Por lo tanto, aunque un periodo más corto produce mayor oscilación, existe un seguimiento cercano para la tendencia. Y por otro lado, un periodo más largo da una respuesta más uniforme, pero va, digamos, retrasando la tendencia. Y aquí aparece la fórmula para el promedio móvil simple, en el cual pues únicamente sacamos el promedio de un rango de datos y se va a ir moviendo conforme vayamos avanzando sobre los datos reales. Lo vamos a ver con un ejemplo en un siguiente video. Bueno, y aquí les muestro un ejemplo de un promedio móvil a 3 y a 9 semanas. Para obtener este promedio de 3 semanas, pues noten que yo lo que hago es sumar 800 más 1400 más 1000 y lo divido entre 3 y listo. Ese sería mi promedio a 3 semanas. Y para la semana 5, pues tomo 1400, que sería de la semana 2, 1000 de la semana 3 y 1500 de la semana 4, y así obtengo el promedio móvil a 3 semanas y voy bajando para las siguientes semanas. Para el caso de hacer un promedio móvil a 9 semanas, noten que tomo desde 800 hasta la semana 9, que sería 800 la semana 1 y 1300 la semana 9, como pueden ver aquí en la figura, y lo divido entre 9 y listo. Ahí obtengo yo el promedio móvil a 9 semanas. Noten que difiere mucho del promedio móvil a 3 semanas. Hay una diferencia, pues, relativamente grande, y esto es consecuencia de lo que se comentaba hace un momento, ¿no? Algunos retrasan la tendencia y otros hacen que se note más rápidamente. Finalmente, para la semana 11, pues saco un promedio de la semana 2 hasta la semana 10. Ahí tengo mi promedio móvil a 9 semanas. Y noten que la diferencia se sigue estableciendo entre el promedio móvil a 3 semanas y a 9 semanas. Ahora, hablaremos del promedio móvil ponderado. Mientras que el promedio móvil simple da igual importancia a cada uno de los componentes de la base de datos del promedio móvil, un promedio móvil ponderado, por otro lado, permite asignar cualquier importancia a cada elemento, siempre y cuando la suma de todas las ponderaciones sea igual a 1. Aquí la fórmula es un tanto diferente porque notemos que el promedio móvil va a ser igual a W subíndice 1, dice ponderación dada a la ocurrencia real para el periodo T-1,
Y luego W subíndice 2, que es la ponderación dada a la ocurrencia real para el periodo T-2. Y así hasta el número de pronósticos que se tenga. Para este caso, lo que hacemos es multiplicar un importe de los datos reales que tengamos por precisamente el peso que le estemos asignando a el dato más cercano al que queremos pronosticar. Continuando, por ejemplo, tal vez una tienda departamental se dé cuenta de que un periodo de 4 meses, el mejor pronóstico se deriva utilizando 40% de las ventas reales durante el mes más reciente, 30% 2 meses antes, 20% 3 meses antes y 10% de 4 meses antes. Si notan, si nosotros sumamos esos porcentajes, nos está dando el 100% o 1, como se estableció al principio. Ahora, noten cómo es que se está haciendo este pronóstico. El pronóstico para el mes 5 sería, notemos que se desconoce el importe del pronóstico al mes 5. Si nosotros hiciéramos un promedio móvil simple, únicamente yo tomaría el importe del mes 1, del mes 2, del mes 3 y del mes 4, los sumo y los divido entre 4 y listo. Ahí tendría yo el promedio móvil simple. En este caso, la situación es muy diferente. Y noten cómo el 95 yo lo multiplico por 0.4, porque así me lo está diciendo los datos del problema, por el 40%. Más el importe del mes 3 lo multiplico por 0.30, porque así me dicen los datos, más el importe del mes 2 lo multiplico por 0.20 y finalmente el mes 1 lo multiplico por 0.10. Hago la sumatoria y listo, ya tendría yo el importe de 97.5. Bueno. Aunque quizás se ignoren muchos periodos y el esquema de ponderación puede estar en cualquier orden, pueden tomarse como base que las ponderaciones siempre nos van a dar 1. Ahora, con estos mismos datos, supongamos que para el mes 5 el resultado fue 110. Entonces el pronóstico para el mes 6 sería, y noten aquí cómo 110 para el mes 5 se multiplica por 4 y el que anteriormente se multiplicó por 0.4 ahora se multiplicaría por 0.30. Sería el 95%. Perdón, el importe de 95, por 0.20 los 105, que serían los del mes 3, y los del mes 2 por 0.1, que sería 90. Este 100 ya no aplicaría para el mes 6. Y listo. Obtenemos los datos y ahí el promedio móvil ponderado. Bueno. La experiencia y las pruebas son las que son las formas más sencillas de elegir las ponderaciones. Por regla general, el pasado más reciente es el indicador más importante de lo que se espera en el futuro y por lo tanto debe tener una ponderación más alta. Es decir, si nosotros vamos a hacer un promedio móvil ponderado para, por ejemplo, mayo, el peso más alto lo tendría el importe de abril, es decir, yo multiplicaría las ventas de abril por un importe o un porcentaje mayor que el de marzo y el de marzo mayor que el de febrero y el de febrero mayor que el de enero. ¿Sí? Así es como se eligen las ponderaciones, porque luego es uno de las situaciones que más incertidumbre provocan. Y al igual que en el método de promedio móvil simple, únicamente comparando lo pronosticado con lo real, podemos determinar si estamos eligiendo un método de pronóstico apropiado.
Los ingresos o la capacidad de la planta de un mes anterior, por ejemplo, sería un mejor estimado para el mes próximo que los ingresos o la capacidad de la planta de hace varios meses. Sin embargo, si los datos son estacionales, por ejemplo, las ponderaciones se deben establecer en una forma pues más apropiada. El promedio móvil ponderado, por lo tanto, tiene una ventaja definitiva sobre el promedio móvil simple, en cuanto a que pueden variar los efectos de los datos pasados. Sin embargo, es más inconveniente y costoso de usar que el método de suavization exponencial que veremos a continuación. Y bueno, pasamos con el método de suavización exponencial. La razón por la que se le llama suavización exponencial es que este método es que cada incremento en el pasado se reduce 1 menos alfa. Por ejemplo, si alfa es 0.05, las ponderaciones para los distintos periodos serían las siguientes. Se va reduciendo, como ustedes pueden ver. El peso más reciente es 1 menos 5 elevado a la 0, y de ahí se va reduciendo. Bueno, alfa es una constante de suavización, así se identifica, de ahí el nombre, suavización exponencial. Y bueno, elegirla es con base en, ahora sí que prueba y error, ir siguiendo un pronóstico a través de suavización exponencial hasta que identifiquemos cuál es la constante de suavización más apropiada. La suavización exponencial es la más utilizada de las técnicas de pronósticos. Es junto con la de promedios móviles como que las más apropiadas. La de promedios móviles por su facilidad de cálculo y la suavización exponencial porque si existe un incremento con los datos reales, fácilmente se ajusta. Es parte integral de casi todos los programas de pronóstico que se tienen por computadora y se usa con mucha frecuencia al ordenar el inventario en las empresas minoristas, las compañías mayoristas y por las agencias de servicio. Bueno, la suavización exponencial se ha aceptado por 6 razones principales. Número 1, son muy precisos, a pesar de que, bueno, en pronósticos se tiene pues una regla, ¿no? Todos los pronósticos pues van a tener un margen de error. Formular un modelo de exponenciales pues muy fácil. El usuario puede entender cómo va funcionando el modelo. Se requieren muy pocos cálculos para utilizar el modelo, a diferencia o en comparación con el promedio móvil simple y el promedio móvil ponderado. Los requerimientos de almacenamiento en la computadora son bajos debido al uso limitado de datos históricos y es fácil calcular las pruebas de precisión relacionadas con el desempeño del modelo. Y esto se calcula a través del cálculo del error del pronóstico. Bueno, el método de suavización exponencial solamente requiere tres piezas, digamos, de datos para pronosticar el futuro. El pronóstico más reciente sería uno de ellos, la demanda real que ocurrió durante el periodo del pronóstico y una constante de uniformidad o de suavización, alfa. Esta constante de suavización determina el nivel de uniformidad y la velocidad de reacción a las diferencias entre los pronósticos y las ocurrencias reales. De ahí que se tome o se considere uno de los métodos más exactos, porque se va monitoreando se va contrastando, mejor dicho, lo pronosticado en un periodo con lo real de ese mismo periodo. El valor de una constante se determina tanto por la naturaleza del producto como por el sentido del gerente de lo que constituye un buen índice de respuesta. Así que aquí también, pues la parte de experiencia es un factor importante al momento de determinar el porcentaje de suavización exponencial. Por ejemplo, si una empresa produjo un artículo estándar con una demanda relativamente estable, el índice de reacción a las diferencias entre la demanda real y la pronosticada presentaría una tendencia a ser pues pequeña, quizá tal vez de unos 5 o 10 puntos porcentuales. Por otro lado, si la empresa experimenta un crecimiento, sería mejor tener un índice de reacción más alto, quizá que oscile entre los 15 o 30 puntos porcentuales para darle una mayor importancia a el crecimiento
reciente que va a tener, o que está teniendo, mejor dicho, pues dicha empresa. Por lo tanto, mientras más rápido sea el crecimiento, más alto deberá ser el índice de reacción. Y esto es como una regla, ¿no? ¿Para qué se comenta esto? Porque el índice de reacción, bueno, está asociado con la constante de suavización alfa. Y aquí está la fórmula, ¿no? Para poder implementar la suavización exponencial, tenemos que el pronóstico suavizado exponencialmente para el periodo T, que significa F subíndice T, va a ser igual a el pronóstico suavizado exponencialmente para el periodo anterior, es decir, el pronóstico del periodo anterior, y el periodo, recordemos que puede ser un día, puede ser una semana, puede ser o un mes. Y esto va a T-1, subíndice T-1, perdón, va a ser la demanda real para el periodo anterior. Es decir, vamos a necesitar dos datos, el pronóstico anterior y la demanda real en el mismo periodo. Obviamente el pronóstico anterior debe ser obtenido o debió haber sido obtenido a través de la suavización exponencial. Y el otro elemento es el índice de respuesta deseado, también llamado constante de suavización o constante de uniformidad. Bueno, en un video siguiente veremos la aplicación de estos tres métodos de pronósticos. Hasta la próxima.